meta demasiado alta o aspiraron a una meta demasiado alta y desistieron. Las circunstancias tal vez no los ayudaron, ¿no? Porque ellos pensaron que, que de repente iban a cambiar las circunstancias, los temperamentos, las formas, los modos, y como no cambiaron, pues ellos también desistieron, ¿no? Pensaron que iba a ser fácil, ¿no? O lo vieron demasiado complicado y desistieron. Entonces, el tema de hoy se trata de que sintonicemos la voz de Jesús. Muchas veces nosotros estamos preguntándonos, ¿no?, si Dios habla, si Dios sigue hablando. Hay iglesias, ¿no?, que piensan que Dios habló en el tiempo de la iglesia primitiva y que ya para esos tiempos ya no lo hace, ¿no? Y se guían por las enseñanzas que les dejaron sus antecesores. Hay otras iglesias que piensan que el poder del Espíritu Santo o los milagros o las señales o los prodigios simplemente ya no ocurren, ¿no? Decía un hermano, dice, no, pues si pasa, pues será porque Dios quiere, pero nosotros eso no lo estamos buscando, ¿no? Entonces, ante toda esa situación, eh, nos desanimamos, tal vez nos enojamos o nos frustramos, nos desanimamos, nos entristecemos, nos deprimimos, ¿no? Ver sillas vacías significa que hay gente que se asomó desde la cama y dijo, no, capaz que me cae un coco en la cabeza y mejor me quedo en mi cama, ¿no? Entonces, y prefieren seguir acostados, tristes, este, resignados. Es una palabra que a mí me irrita sobremanera, ¿no? Cuando alguien se derrota y se resigna a su situación y simplemente deja de luchar, ¿no? Entonces, la idea de hoy es que aprendamos que Dios sigue hablando, que Dios, si hemos creído o si creemos que su palabra permanece para siempre, y que pasarán los tiempos, dice la Biblia, pero su palabra seguirá vigente. Entonces, Dios prometió estarnos hablando. Y vamos a ver un pasaje que está en el Evangelio según San Juan, que dice que Dios sigue hablando y nos habla por nuestro nombre. Dice así Juan 10, a abre el portero. Está hablando Jesús. Y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 14. Sigue hablando Jesús, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Juan 10, versículos del 3 al 5 y del 14 al 16. Dice, si analizamos bien esa palabra, si la escudriñamos, vemos que Jesús
muy puntualmente nos habla a cada uno de nosotros con la confianza de hablarnos por nuestro nombre. A mí cuando me llama la atención me dice Cárdenas y cuando me quiere hablar suavemente me dice Ricardo. Cuando quiere apaciguarme, cuando quiere tranquilizar mi corazón o cuando quiere que entienda amorosamente, me dice Ricardo. Cuando viene la vara, me dice Cárdenas, porque así me acostumbraron en la milicia, entonces me habla por mi apellido, ¿no? Para que no me confunda que va como en los tiempos de los niños, ¿no? Cuando la mamá hablaba, cuando decía tu nombre, ya iba la vara, la chancla en el aire, ¿no? Ya cuando reaccionaba ya era demasiado tarde, ¿no? Entonces, y no solo eso, nos habla por nuestro nombre y nosotros tenemos la capacidad de conocer su voz. Y no solo la capacidad de conocer su voz, sino la confianza de seguirlo. Jesús le dijo al joven rico, toma tu cruz y sígueme. Entonces, los que somos ovejas de su redil, escuchamos su voz, lo conocemos, entendemos que nos está hablando a nosotros y lo seguimos, porque confiamos en él. Confiamos en que si él dice, este es el camino, confiamos que ese es el camino. Oye, pero que es una montaña, ese es el camino. Oye, pero que hay muchas piedras en el camino, ese es el camino. Que está muy difícil, ese es el camino, ¿no? Entonces tenemos nosotros esa capacidad. O sea, esa capacidad viene de manera interna, intrínseca, viene como parte de lo que Dios nos capacitó en el momento que el Espíritu Santo posó, que nos fue dado el Espíritu Santo, y está esa capacidad, tenemos esa capacidad como hijos de Dios, como personas espirituales, tenemos esa capacidad, ¿no? Cuando vemos a un niño pequeño, ¿no? Hay niños pequeños que nacen casi corriendo, ¿no? O sea, a los pocos meses ya está el niño vivaracho y hay otros que ya va el año y apenas está tratando de dar sus primeros pasos. Cuando un papá ve eso, lo primero que piensa es que no lo han capacitado para que camine, ¿no? Y obviamente vemos a la mamá o al papá y vemos que siempre lo traen cargando, vemos que no lo sueltan, pues el niño dice, pues, ¿para qué me esfuerzo si aquí estoy bien? ¿No? Pero si al niño lo soltamos, pues el niño se aprende, se mueve, hace lo que quiera hacer y cuando nos damos cuenta ya está caminando. Claro, le costaron golpes y le costaron momentos difíciles, pero los aprendió a superar y empezó a caminar. Entonces, así Dios nos capacita de esa manera, para escuchar su voz, para conocerla, para escuchar nuestro nombre. Y ahora viene la parte más importante. También nos capacita para conocer la voz de los extraños, para no seguir la voz de los extraños, para huir de la voz de los extraños, porque no la conocemos, porque nos damos cuenta que no es la voz que Dios nos está hablando. Yo pienso que es fácil decidirlo, ¿no? Yo muchas veces me levanto y estoy orando y en el momento que despertamos, estamos conscientes ya en ese día, del día, empiezan los 60,000 pensamientos que hemos hablado. Y aunque estoy orando, empiezan a llegar otros pensamientos de mis pendientes, de mi trabajo, de lo que estoy planeando hacer, de lo que no he hecho, de mil cosas. Mi carne empieza a sentirse
con deseos, quiere comer, quiere desayunar, o sea, todo empieza a trabajar en la mente. Pero nos ha dado la capacidad de decir, hey, ahorita estoy orando. ¿No? Cuando sea la hora y el tiempo, entonces carne, cállate. ¿No? Me concentro. Hay veces que tengo que ser agresivo y poner una alabanza para detener los pensamientos extraños o empezar a orar en voz alta o ponerme a repetir los salmos que he memorizado para que los pensamientos extraños se detengan. Esa es la capacidad que nos ha dado Dios a nosotros como buen pastor para conocerlo, para ser mejor cada día. Sin embargo, vivimos en un mundo saturado de voces, de opiniones, de ideologías, de miedos, deseos y de presiones constantes. Las noticias están todo el tiempo, ya el otro día veía que Alexa estaba parpadeando y le dije, normalmente cuando empieza a parpadear de una luz amarilla, quiere decir que tiene alguna novedad que quiere darme. Entonces ya le dije, a ver, Alexa, novedades. Y empezó con la noticia, que murieron, que asesinaron, o sea, la idea es saturarnos de miedos, saturarnos de presión, saturarnos de momentos difíciles, que nos sintamos atemorizados, que nos sintamos perseguidos, que sintamos esa presión en el día a día, que tengamos temor de salir, que tengamos pendientes de lo que puede estar sucediendo en cualquier parte del mundo, de que si Trump va a atacar y cuándo va a atacar y qué ciudades va a atacar y no vaya a pasar un misil por aquí y se desvía y no sé, o sea, esa expresión. Entonces, todas esas voces las tenemos en la mente todo el día. Pero en medio de todo ese ruido, Jesús hace una afirmación clara y contundente. Mis ovejas oyen mi voz. Y si Él lo afirma, yo creo no debe quedarnos la menor duda de que Dios nos está hablando todo el tiempo, en todo momento, las 24 horas del día, todos los días, sea domingo, sea fin de semana, estemos de vacaciones, estemos relajados, estemos viendo la televisión, Dios nos está hablando. No dice que solo la oyen ocasionalmente, sino que reconocemos su voz y lo seguimos. La pregunta clara no es si Dios sigue hablando el día de hoy, sino si estamos sintonizados con esa voz. Porque muchas veces estamos más sintonizados con nuestro dolor, estamos más sintonizados con el horario de los programas que quiero ver, estoy más sintonizado con mis problemas, con mi tristeza, con mi enojo, con mis problemas, con mi economía, y cada vez estoy más preocupado por otras cosas que no permito escuchar la voz de Dios. No me permito escuchar la voz de Dios. Y otras voces dejo que se opaque lo que Dios quiere decir. Y termina el día y me voy pensando que Dios nunca tuvo el tiempo para mí. Y me fui con los mismos problemas con los que amanecí, con las mismas preocupaciones, con la misma tristeza, con la misma depresión. Y Dios nunca me dijo nada. Y la realidad es de que nunca le permití a mi ser espiritual escuchar la voz de Dios.
Jesús se presenta entonces como el buen pastor que nos habla, no como una voz más, sino como la voz que da vida abundante, que da dirección y que da sentido de eternidad para nosotros. Cuando nosotros entendamos que somos eternos, podremos decirle a la muerte, como le decía Pablo, ¿y dónde está tu mejor muerte? ¿Dónde está tu gloria, sepulcro? O sea, estamos aquí y en un abrir y cerrar de ojos seguiremos con lo que Dios tiene planeado para nosotros. Pero eso solamente se refleja cuando tenemos hemos sintonizado la voz de Dios. Que nos dice, no te preocupes. Oye, pero que mira, tranquilo. Recuerdo en 1999, un jefe que tenía, decimos en el argot naval, nos enfiló la proa, o sea, sobre nosotros. Y todo el que me veía movía la cabeza, así como dice la Biblia, movía la cabeza y decía, ay, pobre teniente. Y otros se atrevían y me abrazaban y decían, no, dice, teniente, no sabe lo que le espera. Se compadecían de mí. Entonces yo me preocupaba, como toda persona. Entonces iba yo corriendo, me metía a mi habitación o a mi camarote y le decía a Dios, oye, este fulano me dicen que está haciendo, que está preparando, que ya armó, ¿qué hago? Y Dios me decía, ten paciencia. Pero es que, ten paciencia. Y al otro día, oye, mira que ya me enteré, ten paciencia. Y así fue marzo, y así fue abril, y fue mayo, y no me contestaba otra cosa más que ten paciencia. Y en junio, cuando parecía que ya estaba todo preparado para derrotarme, para destruirme, su palabra no era castigarme o sancionarme, su palabra era destruirme. Ese era lo que él quería. Y cuando parecía que ya estaba todo listo para iniciar el proceso, llegó un helicóptero, 3 jefes, y le dijeron, agarra sus cosas, subes al helicóptero y nos vamos. Y no pasó nada. A veces Dios no puede explicarme todo lo que se está moviendo en otros tiempos y en otros lugares. Imagínense que me hubiera empezado a platicar, mira, es que mira, pasó esto y de acá pasó esto y de aquí va a ir le van a avisar a fulano de tal y fulano de tal va a hacer esto y va a hacer esto y luego va a... No, pues no. Entonces, lo más conveniente para mí es que me dijera, ten paciencia, tranquilo, ¿no? Entonces, a veces así es la voz de Dios. Nos da la dirección idónea de lo que tenemos que hacer, aunque sea difícil, porque su principal motivante es darnos vida y vida abundante. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Conocemos realmente a nuestro Dios. Sabemos que Él no va a dejar que nos pase nada, pero es que me está yendo como feria. Tú no conoces el final de la historia. Tú no conoces lo que va a suceder al final. Jesús no es un líder distante como puede ser un gobernador, un presidente, un mandatario que, que como la presidenta de México que manda, él liderea casi 130 millones de mexicanos, indudablemente pues no nos conocen
casi a nadie, ¿no? Conocerá un poquito de todo eso. O sea, conocer de conocerlos, decir, yo sé lo que necesita Gerardo, sí estoy consciente de que Gerardo necesita esto y vamos a ver esto. No, pues sería imposible conocerlos a todos. Pero Dios sí nos conoce. Pero la pregunta importante es si nosotros lo conocemos a Él. Eso es la parte más importante. Si lo conocemos a Él. Él conoce a los suyos por su nombre. Su voz no es una voz genérica ni confusa. Y nadie puede imitarla de tal manera que nos genere confusión. La voz de Dios es personal, clara y llena de amor. La relación entre el pastor y las ovejas es íntima y de confianza. Todas las ovejas que siguen al pastor crecieron bajo el cuidado, bajo la dirección, las alimentó, las protegió, e incluso las cargó en algún momento para llevarlas. Y esas ovejas conocen a su pastor y tienen plena confianza de poder seguirlo. Ellas le siguen porque toda su vida la han puesto en las manos de su pastor. Lo conocen, confían en él. Entonces, necesitamos conocer a nuestro Dios. Necesitamos conocer a nuestro pastor. Reconocer a Jesús como Señor implica reconocer la autoridad para guiarnos. Tenemos la certeza de sus promesas, pero no basta con oírle. Hay que seguirlo. Hay que seguir esa situación. Ese mismo ejemplo que que les estaba yo contando. En lugar de tener paciencia, hubiera escuchado las voces de otras personas que me decían, consigue tu cambio, vete de aquí, o sea, desaparece. Sí, hubiera sido más fácil. Si me hubiera esforzado de alguna manera, a lo mejor hubiera podido. No es seguro, pero a lo mejor hubiese podido irme de ahí. Pero entonces no se hubiese cumplido la voluntad de Dios que había para mí en ese lugar. Ese lugar en el que estábamos eran dos colonias, una de militares y una de pescadores. Y las dos colonias fueron evangelizadas completamente. Y estaba llena de gente perversa, de brujos, de gente que hacía un montón de cosas indebidas. Y todas fueron sacadas de ese lugar. Tuvieron que irse. Porque en el momento que se evangelizó, ahora reinaba el poder de Dios ahí. Ya no reinaba la perversidad, ni la intimidación, ni el miedo, ni el abuso. Ahora reinaba el poder de Dios. Entonces, si yo me hubiera ido, no se hubiese cumplido el propósito que Dios tenía para ese lugar. Pero Dios no podía decírmelo. Tenía yo que actuar con fe. Tenía que confiar que Él sabía lo que yo estaba haciendo así. Me lo dijo antes de que llegara a ese lugar. Me dijo, Ricardo, he analizado la situación y tú eres la persona indicada para ir a ese lugar. No me dijo para qué era, pero me dijo que yo era la persona indicada. Entonces, no podía más que confiar en que la decisión de él era la mejor para mí. Ya después, el tiempo, recapitulando todos los hechos, él conocía cada acción que yo hice. Se sabía que lo ibas a hacer. Sabía que ibas a ayunar. Sabía que ibas a entrar en un plan de guerra para ganar ese lugar. Él conocía mis acciones. Porque conocía mi nombre. Porque conocía quién era yo. Y yo conocía quién era él. Y podía confiar plenamente para seguirle. Tenemos que estar convencidos de que fuera de Jesús todo pierde su valor frente a lo eterno. Porque ¿de qué sirve el hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Marcos 8:36.
Podemos esforzarnos y ganar dinero, podemos esforzarnos y ganar éxito, bienes, reconocimiento, podemos obtener fama, pero la escritura es contundente en ese sentido, porque aún así tenemos la capacidad de perder el alma, de perder la salud, de perder la familia. Ahorita vemos en la televisión, o sea, gente importantísima que se ha vuelto importante por el dinero, por la fama, por el éxito. Pero hay que preguntarles si son felices, si tienen paz, si no están preocupados, porque tienen tanto que no saben qué hacer con tanto, ¿no? El apóstol Pablo lo expresó de forma más radical. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y las tengo como basura. Filipenses 3:8. Pablo dice que dejó todo lo que significaba su familia, todo lo que significaba su nombre, su estatus, su posición social, su posición dentro de la iglesia. Era de las personas más sobresalientes dentro de su inteligencia, dentro de sus capacidades, dentro de su celo por hacer las cosas de Dios como él pensaba que eran. Dice, por el conocimiento, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Entonces, vendría una pregunta interesante. ¿Cuánto nos costó a nosotros el conocer a Jesús? A mí, en lo personal, nada. Porque lo que dejé, sí era basura, ¿no? En todo el sentido de la palabra. Mis vicios, mis malas obras, mi manera de, o sea, muchas cosas. Eso sí era basura. Entonces no me costó nada. Sin embargo, Pablo dice, lo he perdido todo y aún lo tengo como basura por conocer a Cristo Jesús. Sin Cristo, todo es temporal. Con Cristo, todo cobra sentido. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Separados de Él mismo dice, no podemos hacer nada. Y con Él florecemos en todo. Si no estamos escuchando a Jesús, alguien más nos está hablando. Porque nuestra vida lleva un camino y está dando un fruto. Tal vez tu fruto esté o nuestro fruto esté glorificando a Dios, tal vez no, pero estamos dando un fruto y estamos caminando un camino. La pregunta es, ¿estamos glorificando a Dios en nuestro camino y en nuestro fruto? Porque Jesús nos advierte, al extraño no seguirán porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, ¿quién nos está hablando a nosotros? ¿A qué estamos prestando nuestros oídos? ¿Qué está llenando nuestro corazón, nuestra mente? ¿Qué nos está ayudando a tomar nuestras decisiones? Tenemos que definirlo. Y es una reflexión importante que tenemos que hacer. Si no estamos atentos a la voz del pastor, inevitablemente terminamos escuchando otras voces, como la voz del mundo, su cultura, sus modas, la televisión, las redes sociales, el éxito sin Dios. El éxito sin Dios que trae depravación, que trae fraude, que trae sobornos, que trae vicios y que definitivamente no trae paz. O tal vez estamos escuchando el yo interno, el orgullo, el temor, los deseos desordenados, las pasiones, los sentimientos.
o tal vez la voz del engaño, las falsas enseñanzas que agradan al oído, pero que no transforman el corazón ni dan eternidad. Entonces la pregunta es directa: ¿a quién estamos escuchando hoy? Porque hemos hablado tanto de los frutos, hemos hablado tanto de hacer obras, no porque yo lo digo, sino porque está en la Biblia. Porque Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Entonces, y sin embargo estamos tranquilos, viendo a las Kardashian, viendo las novelas, las películas. Hay muy buenas películas, ¿no? Los jóvenes, en los juegos, en la diversión. Entonces, dice: es que estoy esperando que Dios me hable sobre mi ministerio. Yo creo Marcos 16 quedó muy claro: ir y hacer discípulos a las naciones, predicándoles el evangelio, enseñándole todas las cosas que yo os he mandado. Creo eso, no hay necesidad de que Dios me hable, porque ahí está escrito. Y si leemos a Santiago, una fe sin obras es una fe muerta. Está escrito. No tengo necesidad de que Dios me lo repita. Yo tengo que hacer la obra. Entonces, si no lo estoy haciendo, quiere decir que mi oído espiritual está saturado de otras voces, incluyéndome mi ser interior. ¿Cómo reconocer entonces la voz de Jesús? Porque la voz de Jesús tiene sus características y son muy claras. Es una voz de verdad y de amor. Nunca va a contradecir la palabra. Al contrario, nos las va a reafirmar. Número 2, la voz de Dios, la voz de Jesús produce paz, no produce confusión y sobre todo no lastima. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de paz. Porque toda dádiva que viene del cielo, de lo alto, nos produce paz. Entonces, si lo que yo estoy haciendo, si lo que yo estoy construyendo, si lo que yo voy caminando, si lo que estoy haciendo no me está produciendo eso, entonces quiere decir que lo que estoy haciendo no está siendo alimentado por Dios, sino por voces extrañas. La voz de Dios te guía a la obediencia y a la santidad. Jesús fue claro cuando dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y él te tiene reservado para él, porque él tiene un plan para ti. Él no ha desistido en ese plan. Oye, pero que ya pasaron los años, yo sigo pensando en el plan. Pero es que es más difícil, yo sigo pensando en el plan. Volteamos a ver las historias de los héroes de la fe. A los 80 años, Moisés tranquilamente pastoreando las ovejitas, echándoles de comer. Como quien dice, ya estaba diciéndole: ya la libré. Ya pasaron 40 años de que me escapé de Egipto. 40 años, o sea, ya no hay delito que perseguir, ya prescribió lo que hice, ya le llevo reglas, ya tengo aquí a mi esposa, mis hijos, mis rebaños, mi casita, y ya tengo 80 años, ya no hay nada que hacer. Pero para Dios no, tú tienes todavía una tarea que hacer. Es que preséntate a la reserva, ¿eh? Porque te toca comandar los ejércitos de Dios. Entonces, Dios nos pide obediencia porque Él nos tiene guardados para algo especial. La voz de Dios te acerca al Padre y sobre todo, nunca te va a alejar Jesús de Él.
Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces quiere decir que Jesús nos aparta, nos hace suyos para estar cerca del Padre. Entonces, esa es la voz de Dios. ¿Cómo podemos aprender a escuchar la voz de Dios? Número 1, permanecer en la palabra. La Biblia es la principal medio por el cual Jesús habla. Y Romanos 10:7 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la semana pasada les predicaba algo que yo no lo había visto así. Confieso que yo no lo había visto así. Pero si vamos a concatenar unos versículos, primeramente de Juan 1, que dice que el verbo se hizo Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. ¿Quién hizo al verbo carne? ¿Ven? Pues dice la Biblia, cuando María fue concebida, dijo claramente, fue concebida del Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo tomó la palabra de Dios y transformó la palabra de Dios, que era Jesús, y lo hizo carne. Entonces Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No dice el Espíritu Santo. No dice, sí, en otros momentos lo dice, que el Espíritu Santo nos fue dado, que el Espíritu Santo mora en nosotros, que somos el templo viviente del Espíritu Santo. Pero en ese pasaje dice Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, fue más allá de solamente la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, si yo me lleno de la palabra de Dios y el Espíritu Santo está en mí, entonces realmente cuando decía Pablo que vean a Cristo en mí, lo estaba diciendo de manera categórica. Cuando tú te llenas de palabra, el Espíritu Santo transforma esa palabra en Cristo para que tú reflejes a Cristo. Esa es la mejor manera de poder escuchar la voz de Dios. Llenarnos de palabra. Cultivar la vida de oración. Escuchar requiere silencio y rendición. Y Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero eso hay que hacerlo una rutina. Hay que hacerlo un hábito de nuestra vida. Clamar a Dios. Depender del Espíritu Santo. Necesitamos hablar con el Espíritu Santo. Pero no necesitamos solamente pedirle que nos hable, sino tener la disponibilidad también de escucharlo. Porque yo le digo, necesito que levantarme temprano, porque hay que orar temprano y antes de que empiecen las actividades. Y él me habla, pero falta que yo me levante. ¿No? Porque no me va a hablar, bueno, sí, hay veces que sí me bota de la cama porque hay que orar, pero no siempre pasa así. ¿Eh? Entonces tenemos que estar ahí, depender del Espíritu Santo. Digámosles nuestros problemas, pidámosle su guía. ¿De qué manera hablo? ¿De qué cómo soluciono este problema? ¿Cómo puedo hacer las cosas? ¿Cómo puedo solucionar todo esto que estoy viviendo? Obedecer lo que ya sabemos que tenemos que obedecer. La obediencia afina el oído espiritual. Lucas 11:28 dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Sintonizar la voz de Jesús no es un acto automático, es una decisión diaria. En un mundo ruidoso, escuchar a Jesús es un acto de fe, de rendición. Y tenemos que aprender que lo que está escrito
ya no necesita ser repetido. Son mandamientos y tenemos que obedecerlos. Amados hermanos en Cristo, hoy hemos escuchado una verdad profunda y eterna. Jesús nos sigue llamando y nos está hablando por nuestro nombre. Su voz no se ha apagado, no se ha perdido entre el ruido del mundo. Él sigue llamándonos por nuestro nombre porque conoce a sus ovejas. La dificultad no está en que si Él nos está hablando, sino si estamos dispuestos a escucharle y a seguirle. Salir hoy de este lugar no significa desconectarnos de Dios. Significa vivir atentos a su voz en lo cotidiano, en nuestras decisiones y en nuestras luchas de manera silenciosa, en nuestras oraciones, en nuestro tiempo de lectura. Démosle a Dios un tiempo de intimidad de calidad. No importa que sean 5 minutos, 10 minutos, media hora, pero que sea de calidad. Apaguemos todo lo que está haciendo ruido. Concentrémonos en lo que estamos haciendo para poder escuchar perfectamente la voz de Dios. Que no ganemos el mundo a costa de perder nuestra alma, sino que así bien, habiendo escuchado la voz del buen pastor, caminemos confiados, sabiendo que fuera de Cristo nada tiene importancia, pero que con Él, en nuestra vida, lo tenemos todo. Que en esta semana no sigamos voces extrañas, ni el temor, ni el ego, ni la voz del mundo que tanto nos golpea día a día, ni la indiferencia, esperando que otros hagan las cosas que a mí me corresponde hacer, sino sigamos la dulce voz de Jesús que da vida, dirección y paz. Salgamos con el oído espiritual afinado, con un corazón rendido a Él y sobre todo con una voluntad dispuesta a seguirlo. Hoy quiero hacer una oración con ustedes. Quiero que donde estén cierren sus ojos y me escuchen. Señor Jesús, el buen pastor de nuestras almas, venimos delante de ti con un corazón humilde y necesitado de ti. Reconocemos que muchas veces hemos permitido que otras voces ocupen el lugar que solo a ti te corresponde. Hemos escuchado al mundo, hemos escuchado nuestros miedos, nuestros deseos y en ocasiones hemos callado tu voz con nuestro temor, con nuestro egoísmo, con nuestra indiferencia. Pero hoy, Señor Jesús, nos rendimos delante de ti. Te pedimos que limpies nuestro corazón, aquieta nuestra mente y afina nuestro oído espiritual para reconocer de manera clara y contundente tu voz por encima de cualquier cosa. Enséñanos a escuchar tu palabra, a reconocerte en nuestras oraciones, a obedecer aún cuando el camino es difícil y complicado y cuesta arriba. Declaramos que tú eres suficiente, tu amor nos es suficiente, y que fuera de ti nada tiene valor, y que preferimos perderlo todo antes de perder nuestra comunión contigo. Guía a tu iglesia esta semana, guía a cada familia, a cada joven, a cada adulto, a cada corazón cansado. Háblanos cuando tengamos que decidir, consuélanos cuando estemos débiles, pero también corrígenos cuando nos hemos desviado. Espíritu Santo, llévanos siempre a la verdad, haznos sensibles a la voz de Jesús y firmes para seguirle hasta el final. Nos vamos confiados, Señor,
no porque todo esté resuelto, sino porque tú vas adelante de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.